como efectos del COVID, no solo en el tema de salud pública, sino pues seguramente estos choques tan fuertes de demanda van a afectar el ingreso de buena parte de los colombianos y sobre todo de aquellos colombianos que viven en las regiones y en los territorios que presentan mayores vulnerabilidades. He preparado esta pequeña presentación como guía, como me gustaría como poner sobre la discusión algunos datos y pues la verdad que mi interés es que podamos tener una charla en este sentido. Entonces, el contenido de mi presentación está en tres, son desigualdades territoriales, lo llamo así, un desafío aún pendiente por resolver, cómo incide el territorio en las personas, eso tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, y cómo podemos abordar estas desigualdades ya desde una perspectiva de política pública. Lo primero que quisiera abordar aquí es por qué el territorio importa. Aunque parece obvio en muchas ocasiones, esta pregunta, cuando vamos a diseñar instrumentos de política, es difícil abordarlo desde una perspectiva instrumentalizar. Pero las razones fundamentales son las desigualdades territoriales pueden obstaculizar el crecimiento económico y favorecer el surgimiento de problemas sociales y políticos. Las condiciones del territorio, sin duda, tenemos evidencia que afectan las trayectorias y las aspiraciones de las personas que habitan en ellos. Y en Colombia hemos dicho en muchas veces, es distinto ser una mujer en Bogotá a ser una mujer en el Pacífico colombiano. Es distinto ser una mujer indígena en Bogotá a ser una mujer indígena en el Pacífico colombiano. Es decir, y las trayectorias de esas mujeres están muy determinadas por ciertas condiciones del territorio. Por otro lado, y que tampoco es un tema que en Colombia no sea ajeno, pues los territorios son escenarios donde convergen intereses opuestos que dan origen a conflictos, los cuales deben ser gestionados adecuadamente. Todo el tiempo nos enfrentamos a esto, no solo, digamos, estoy hablando desde el punto de vista del conflicto armado como tal, pero la clásica discusión que tenemos si agricultura versus minería, minería versus conservación, y siempre estas discusiones tienen una expresión territorial y que en la mayoría de los casos no tenemos mecanismos lo suficientemente eficientes para gestionarlos. Hay otro tema que a mí me parece clave tener en cuenta y justo hoy me parece pertinente, hoy estaba en una discusión de que finalmente qué tan rurales somos en Colombia. Entonces, como buena parte de los países en el mundo y en América Latina, Colombia no ha sido ajeno a un proceso de urbanización que sigue creciendo y que seguirá creciendo significativamente en los próximos años. Colombia tiene una particularidad, es que buena parte de sus municipios o sus zonas urbanas tienen un relacionamiento muy significativo con los territorios rurales, no solo desde la perspectiva de la producción de alimentos, como es como tradicionalmente nos lo miramos, pero sí muy también en los temas ambientales. Hay un mercado laboral muy relacionado con los procesos de transformación y comercialización de ciertos productos que han generado unas dinámicas territoriales que nos permiten ver el territorio no tan rural desconectado, pero tampoco unas ciudades desconectadas de la ruralidad. Mantenemos ese relacionamiento sistemático y a partir de una clasificación que se hizo en el marco de la Misión para la Transformación del Campo, que empezamos a clasificar los municipios de acuerdo a la densidad poblacional y al número de población que tiene en zona censal, digámoslo, urbana y en zona rural, encontramos pues que cerca del 33-34% de la población habita en un territorio rural o rural urbano. Eso nos da una perspectiva, digamos, distinta de lo que es el desarrollo territorial y digamos, nos aparta un poco esa discusión de lo rural es meramente lo disperso, alejado y desconectado, y lo urbano no tiene un relacionamiento con lo rural. Creo que eso es una ventaja para el entendimiento de estas políticas públicas y estas decisiones que se tienen que tomar en el marco del desarrollo territorial.
No obstante, y pues la verdad es que no es ajeno para ninguno, pero pues siempre a mí me gusta mostrar estos daticos y pues que creo que ahorita con los efectos del COVID seguramente las curvas van a volver a subir. Colombia, como cualquier país de América Latina, en los últimos años ha presentado una caída sistemática de los indicadores de pobreza, muy favorables, pero ha caído mucho más rápido en las zonas urbanas que en las zonas rurales, dejando unas brechas todavía importantes que es necesario abordarlas en su dimensión. Si bien no estamos diciendo que no haya avances en la reducción de la pobreza rural, pues esta sí ha sido significativamente, yo no sé si pueden ver el el mouse que estoy haciendo, pero la verde corresponde un poco a lo rural y pues vemos que es mucho más alto, está mucho más alta que lo que corresponde a 13 ciudades y a perdón, la morada es centros poblados y rural disperso, la roja son las 13 ciudades y la azul es la nacional. Entonces, pues donde encontramos siempre la incidencia mayor va a ser en las zonas rurales y significativamente mucho mayor en los datos de pobreza monetaria extrema. Igual nos ocurre un poco cuando clasificamos por categorías de ruralidad en los municipios, pues vemos que en términos del índice de pobreza multidimensional, la situación sigue siendo aún más duro para los municipios rurales dispersos, pero pues si se acuerdan del primer PAI que vimos, la población rural dispersa es menos del 8% en Colombia, pero aún tenemos un desafío importante en aquello que llamamos nosotros lo rural urbano, que son territorios que tienen unos vínculos urbano-rurales con pequeñas y medianas ciudades, en donde es importante avanzar significativamente en ese cierre de brechas. Ahora, pues algo que he venido diciendo aquí, en relación con el índice de pobreza multidimensional rural que calculamos derivado del Censo Nacional Agropecuario. Yo no sé si recuerdan que el Censo Nacional Agropecuario, si bien es un censo predial, en aquellos predios donde había un hogar, se le tomó cierta información. Perdona, Ángela. ¿Sí? Entonces nosotros pues básicamente lo que aquí tenemos dos puntos, unos de color oscuro y unos de color claro. Los colores oscuros, lo que llamamos los municipios priorizados, es un poco entender dónde ha sido más significativo el conflicto armado en Colombia y que se clasifica así como territorios post-conflicto. Y el priorizado, yo no quiero que entiendan esta gráfica como que estamos haciendo un análisis específico para los territorios post-conflicto, sino que aquellos territorios post-conflicto son los que tienen como un mayor índice de ruralidad. Entonces, cuando cruzamos el índice de ruralidad con el índice de pobreza multidimensional 2014 que calculamos a partir del Censo Nacional Agropecuario, pues encontramos que sin duda acá, digamos en el lado izquierdo de la gráfica de la derecha, pues hay una mayor concentración de pobreza multidimensional rural y de digamos, de un mayor grado de ruralidad. Y cuando conforme va avanzando la gráfica, pues pareciera que hay una tendencia a que se disminuye el grado de ruralidad. Otro dato que me parece interesante para esta conversación es la concentración del PIB en Colombia, el índice de pobreza multidimensional y el desempeño de la agricultura. Siempre me gusta mostrar estos mapas de Colombia porque dicen mucho, ¿no? De cómo es que ha sido las dinámicas territoriales y cómo la periferia es la que mantiene las mayores condiciones de rezago en términos de pobreza y desarrollo. Cuando vemos el índice de concentración del PIB, aquí pues obviamente encontramos Bogotá, encontramos buena parte de los centros urbanos. Cuando ustedes ven por acá Arauca y todo, pues este es un PIB que tiene aún los temas de minería. Pero lo que llama la atención de este gráfico, acá está Medellín, es que son como unos puntos en el mapa, ¿cierto?
Cuando miramos el gráfico de índice de pobreza multidimensional, encontramos que esos puntos que vimos en el índice de concentración del PIB, pues encontramos que aquí son las zonas más blancas, que son los que tienen menor índice de pobreza multidimensional. Y aquellas donde hay menos concentración del PIB, pues es donde hay un índice de pobreza. Yo aquí no estoy diciendo todavía correlaciones ni nada de eso, sino que uno empieza a atender las tendencias del desarrollo en Colombia y cómo van ocurriendo. Cuando ya miramos el índice, el desempeño de la agricultura, y esto es un ejercicio que más adelante voy a entrar en detalle, pero que tratamos de ver por territorios donde uno podría catalogar que ciertos municipios tenían un mejor desempeño en la agricultura en términos de generación de valor agregado y de valor agregado del trabajo y de intensidad en la mano de obra. Los verdes son los que les va mejor, los azules son los que les va más, digamos, son los segundos mejores. Los amarillos son los que, en mi opinión, tienen unos rezagos importantes en materia de productividad laboral. Y los grises, pues, son los donde no hay prácticamente una agricultura significativa en términos de productividad. ¿Qué encontramos aquí? Pues lo mismo, ¿no? Que las zonas verdes son aquellas donde se concentra, en la zona andina, donde está la agricultura de exportación y es donde hay una mayor concentración del PIB y es donde hay una menor pobreza. Encontramos que los azules corresponden en buena parte a aquellos territorios donde hay una baja intensidad en la mano de obra, que puede haber unas altas productividades y está muy relacionado con los cultivos de tardío rendimiento y en general de la ganadería. Y los amarillos, que yo quiero es que nos enfoquemos un poco y sobre todo con el público con el que estamos hablando, es donde coinciden en buena parte con una estructura de la tierra de pequeña escala, hay variedad de cultivos, hay una zona, sobre todo pues en esta parte del sur de Colombia, cuando yo lo empiezo a ver en detalle, que coincide con límites o bordes de ecosistemas estratégicos y donde se pueden hacer mejoras significativas en materia de productividad. Entonces vemos que en general el desarrollo, el desempeño de la agricultura y el mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares en Colombia tiene una expresión territorial. Hay unas diferencias muy claras y esto muy seguramente va a tener que ver con ciertas condiciones que ofrece el territorio. Entonces, otro tema que a mí me parece muy importante a la luz de esta discusión y que tiene que ver con la primera pregunta que nos hacíamos de qué tan rurales somos. Vemos que esos son los patrones de urbanización del planeta. Y yo quiero mostrarles esto, donde según las proyecciones para este año, las ciudades de 1 a 5 millones de habitantes, estas que están acá, que corresponden a estas verdes de la barra, pues vemos que sistemáticamente han venido presentando un crecimiento importante. Tenemos unas ciudades, digamos, de más de 10 millones de habitantes que se pueden llamar grandes ciudades, que también ha tenido un crecimiento importante. Sin embargo, vemos que las que más crecen son aquellas que dentro de estas clasificaciones se conocen como pequeñas y medianas ciudades. Colombia resulta que no es ajeno a ese tema. Hoy en día, y de acuerdo con la información que tenemos disponible del Censo Nacional de Población, vemos que en aquello que llamamos rural urbano, encontramos cerca del 52,5% de la población. Obviamente, la mayoría, hay una parte importante de esta población que está concentrada en las grandes ciudades, pero Colombia es un país que tiene una población en una distribución de pequeñas y medianas ciudades que se pueden convertir en un factor muy importante en materia del desarrollo territorial y que se pueden convertir en polos de esta interacción urbano-rural, que en nuestra apuesta y en lo que creemos en RIMIS es un factor relevante para reducir desigualdades territoriales. Otro tema importante, Colombia tampoco es ajeno a eso.
en relación de cómo se comporta en la estructura del mercado laboral rural. Y eso es algo que se ha ido documentando desde hace más de 50 años. En la literatura se le conoce como la transformación estructural de las zonas rurales, en donde desde que se presenta el crecimiento sistemático o digamos la urbanización en los países, la agricultura deja de tener un rol significativo digamos, en el PIB de los países. Las zonas rurales tienden a desagrarizarse, entiéndame bien, no en el sentido de que no tengan una relación con la producción agropecuaria, sino que hay otras actividades que se empiezan a vincular a las actividades rurales y adicionalmente empiezan a abordarse todo este tema de los vínculos urbanos rurales como un factor de desarrollo. Eso está documentado, como casi todos aquí son estudiantes. Hay un estudio reciente que sacó el FIDA de por qué América Latina, y hay un capítulo específico para Colombia, no, digamos, la transformación estructural no trajo los beneficios en términos de reducción de pobreza y dinamismo de las actividades económicas de las zonas rurales, como sí lo trajo en el resto de América Latina, en el resto del planeta. No obstante, en Colombia sí empezaron a ocurrir cosas. Hoy en día, si bien la agricultura, aquí donde estoy señalando, es el principal empleador en las zonas rurales, el sector agropecuario, hoy en día es menos de lo que era en el 2005 y seguramente si vamos a ver ese dato para este año, pues bueno, no sé si para el 2020, pero seguro para el 2019, pues este valor tiende a reducirse y empiezan a ganar otros sectores que son importantes en términos de crecimiento y oportunidades, como son lo que, pues esa es una clasificación tradicional, ya no se usa mucho en la economía, pues el sector secundario que es industria y el sector terciario que se refiere a los servicios. Pues eso es la clasificación que hace la OIT. Y cuando uno entra a mirar, bueno, sí, no se desagrarizó tanto las zonas o los territorios rurales en Colombia, pero sí, y si uno entra a ver eso que no es la agricultura directamente, cómo se está comportando, pues entonces ahí encontramos es que las mujeres entran al mercado laboral, que las personas, si bien vienen a zona rural, pero tienen un trabajo en las zonas urbanas, o que van a estudiar y trabajan allá, cosas de ese estilo que son dinámicas muy interesantes de analizar y que a la luz de un país tan heterogéneo como Colombia, ojalá pudiéramos tener una mayor precisión en cómo se comportan estos mercados laborales rurales. De otro lado, que ese es un tema también que es conveniente mirarlo desde esta perspectiva. Cuando miramos la agricultura, tampoco Colombia, y este sí es un patrón que Colombia cumple significativamente como cualquier otro país, es la agricultura no está tan alejada de los centros urbanos. Y la agricultura no, o sea, no encontramos como si tendemos a creer, es una agricultura muy alejada de pequeños predios, no, pues lo que vemos es que el valor agregado agropecuario colombiano por tipología de subregiones en Colombia, el 62% se concentra en municipios intermedios y rural cercano a ciudades, mientras que en el rural remoto está el 20% y en el urbano está el 18%. Cuando lo miramos en términos de productividad laboral agropecuaria en Colombia, ¿qué encontramos? Que las zonas que presentan mayor productividad laboral son aquellos municipios o zonas rurales que están cerca a una ciudad. Y buena parte de estas ciudades tienden a ser intermedias. Pues digamos que yo he sido muy abanderada del rol tan importante que tienen las pequeñas y medianas ciudades en el desarrollo y que Colombia tiene una súper gran oportunidad para desarrollar una agricultura moderna y sostenible, pero sobre todo en términos de cerrar brechas de pobreza y brechas de crecimiento. Entonces, ahorita, ¿cómo incide el territorio en el desarrollo económico? Y este era lo que yo les comentaba un poco sobre, es el mismo mapa que presenté anteriormente. Aquí voy a entrar a cómo hicimos nosotros este análisis. Ya Juan Pablo y Manuel lo han visto en varias presentaciones. Nosotros tratamos de calcular
como unos escenarios de productividad de la agricultura, combinando cómo se comporta la productividad del trabajo agropecuario, que es el valor agregado por trabajador, y el número de trabajadores por predio, de forma que pudiéramos tener una medida de productividad de la agricultura relativamente con una expresión territorial, no es la mejor, pero digamos es la que más nos permite acercarnos. Este mapa ya se los expliqué, las zonas verdes son las que presentan mejores condiciones en materia de productividad, es decir, tienen una alta, un alto valor agregado en materia de productividad y tienen intensidad, un uso intensivo de mano de obra. Los bajo-alto corresponden, perdón, los alto-bajo son aquellos que tienen una alta productividad, pero no son intensivos en mano de obra y que generalmente se relacionan a cultivos de largo plazo o a la ganadería. ¿Qué encontramos? Más allá que sí encontramos que hay ciertas condiciones del territorio que inciden, aumentan o disminuyen la probabilidad de que un territorio tenga o un municipio altos niveles de productividad. Entonces, ¿qué encontramos que aumenta la probabilidad? Sin duda, si el territorio tiene un porcentaje importante de cobertura en energía, por ejemplo. Eso no tiene que ver con una tarea propia del Ministerio de Agricultura, pero vemos que si hay energía eléctrica, la agricultura tiende a funcionar mejor. Si las unidades de producción cuentan con maquinaria, si yo me quería concentrar en si las UPAs realizan alguna práctica de conservación de suelos, si las UPAs realizan alguna actividad de valor agregado, es decir, si hay transformación. Y en algunos casos, cuando consideramos que son unidades de producción donde se pueden interpretar que existe agricultura familiar. ¿Cuándo se disminuye la probabilidad? Y es aquí donde hay una mayor expresión territorial. Definitivamente cuando hay una concentración de la actividad económica por ramas una concentración de la economía por ramas de actividad. Es decir, si el municipio, el departamento, el territorio depende significativamente, por ejemplo, de la agricultura o de la minería. Cuando hay una alta participación en el valor agregado del municipio de las rentas que provienen del sector público. Y me perdonan, la variable no es la mejor, pero pues para ese momento teníamos esto, pero lo que queremos mencionar es cuando se está muy lejos de una ciudad cercana de más de 100.000 habitantes, cuando hay mayor población del municipio habitando por fuera de la cabecera municipal. Es decir, digamos, buena parte de lo que ocurrió en Europa es que la gente se aglomeró, así sean pequeños poblados, para ciertos servicios que son importantes y mantenían la actividad productiva en las zonas rurales. Un tema que parece contraintuitivo, pero después de nuestros análisis es bastante cierto, es cuando la UPA recibió asistencia técnica en el 2013. Y lo que nosotros, que es contraproducente, pero lo que nosotros tenemos a encontrar es dos cosas: o el servicio de asistencia técnica en Colombia no sirvió, o en general la gente que no relaciona el servicio de extensión agropecuaria con un acompañamiento productivo, sino simplemente recibe una asesoría. Lo que nos indica esto es que definitivamente el modelo de extensión agropecuaria en Colombia no es digamos, no está bien diseñado. Cuando nosotros hacemos estos análisis ya por cadena productiva, sí empezamos a encontrar diferencias y vemos que en algunas de esas cadenas, sin duda el tema de extensión agropecuaria es crítico en el tema de la productividad. Entonces, ahorita, en materia de movilidad social y aspiraciones, ¿qué encontramos? Que varios estudios de los que, bueno, me perdonan el gráfico, no es suficientemente claro, pero lo que en el gráfico a la izquierda tenemos tasa de tránsito, es qué quiere decir cuando los jóvenes van de la primaria al bachillerato y del bachillerato a una carrera intermedia, a una carrera profesional. ¿Y qué es lo que nos estamos diciendo? Que pues conforme estamos más
tenemos un mayor tiempo de viaje a una cabecera de 50.000 habitantes, pues la tasa de tránsito promedio entre el 2015 y el 2017 tiende a disminuir. Donde encontramos, pues sin duda que en las zonas rurales es donde hay una menor tasa de tránsito, especialmente de la primaria al bachillerato y pues sin duda a la educación formal. Entonces ahí tenemos un tema significativo en materia de diferencias territoriales, y de otro lado también encontramos que entre mayor rural, eso es lo que nos confirma el gráfico de la derecha, entre mayor ruralidad, pues menor tasa de tránsito tenemos entre los jóvenes. Otro tema, pues, que es obvio, pero pues a mí siempre me gusta mostrarlo, es que o sea, donde están las grandes ciudades y las grandes aglomeraciones es donde hay mayor matrícula de pregrado en 2017, y pues es el mismo gráfico pero para el 2018. Entonces, ¿qué nos permite concluir a nosotros de esto? Que las condiciones espaciales pueden tener efecto potencial sobre la decisión de los individuos de participar en la educación superior o incidir en su capacidad de hacerlo. Y digamos, ya el trabajo cualitativo que hemos hecho en RIMIS, esto no nos sorprende, ¿no? Entonces los jóvenes tienen como dos decisiones para enfrentar: me voy de la ruralidad para poder tener una vida mejor, pero no necesariamente esa vida mejor quiere decir que voy a seguir un circuito educativo profesional, sino que simplemente pues voy a entrar a un mercado laboral informal, seguramente en buena parte de esas ciudades. Y si se queda en la ruralidad, es yo para qué estudio si yo no, si aquí de nada me sirve lo que voy a estudiar. Entonces esta brecha que está en términos de acceso a educación superior por parte de los jóvenes rurales, pues está muy diezmada por la condición o el tipo de municipio en donde se encuentra en términos de ruralidad. Y bueno, pues esto siempre me gusta mostrar este dato que a veces es obvio, pero bien, el tema de la pobreza, sin duda alguna, además de tener una expresión territorial, tiene una expresión de género en todos los niveles, pero principalmente pues lo podemos ver en el caso de centros poblados y rural dispersos, donde pues según los últimos datos del 2018 podemos llegar casi al 45%. Ahora, un dato que a mí me parece importante, ya para entrar al final, un poco a lo poco que les puedo decir del COVID, en buena parte de las capacidades de un territorio de afrontar estas brechas territoriales está muy dado por la calidad de las instituciones que están en los territorios. De un estudio que nosotros tratamos de hacer, quisimos, quisimos mirar cómo es el nivel de confianza a través de la percepción de sus instituciones, la percepción de sus vecinos, su círculo social y la percepción de la calidad de los servicios públicos. Que es bien curioso, pero donde hay una mayor percepción o mayor confianza en las instituciones, volvemos y lo encontramos en los territorios urbanos rurales 2, o sea, aquellos que creemos que digamos, no son ni tan rurales ni tan urbanos, las pequeñas y medianas ciudades. No obstante, cuando miramos el gráfico del medio, encontramos que la gente entre más urbano, más confía en su círculo social, en su círculo cercano, sus amigos, sus vecinos, sus colegas de trabajo, y entre más rural, pues digamos hay una menor confianza. Ahora bien, es bien curioso en relación con la calidad de los servicios públicos, porque a pesar de que las zonas rurales, pues es donde según los datos, pues, y según la evidencia, es donde hay una peor calidad de los servicios públicos y una peor oferta, es donde los individuos tienden a tener una mejor percepción de esa calidad. Otro dato que a mí me parece clave, que siempre estamos tratando como de analizar, es, pues, y que es obvio, pero es bueno mostrarlo,
siempre, siempre es entre más ruralidad hay un menor número de empresas y de formalidad. Y esta discusión es muy importante y tiene que ver mucho ahorita con lo que está ocurriendo con el COVID y que es un problema que es necesario abordar, es el nivel de informalidad y de participación laboral, digamos, de las pequeñas empresas y en las zonas rurales. Y eso sin duda tiene una incidencia o pues tiene una relación con las condiciones de pobreza. Es decir, entre digámoslo así, aquí lo estamos haciendo, el rural disperso corresponde a lo verde y encontramos que entre mayor, pues a mayor pobreza y mayor ruralidad hay menos empresas. No podemos en este momento determinar la causa, pero la ruralidad está conectada, o digamos la pobreza está conectada con altos niveles de ruralidad, con baja empresarización y con unos altos niveles de informalidad en el mercado laboral. Eh, Igual, pues digamos, encontramos lo mismo ya cuando miramos en el NBI, el anterior era el índice de pobreza multidimensional, pero como estamos también tratando de mirar la información con el censo del 2018, que tiene esa información para NBI, no para IPM, la tendencia se mantiene. Es decir, hay menores empresas conforme tienen menores niveles de bienestar y es más rural. Bueno, lo que ya les comentaba aquí, el número de formalidad, pues entre más rural, menos empresas y en consecuencia menos empleados formales. Y el último que yo les quisiera, este sí me perdonan para esta discusión, pero pues no, está recién sacadito del horno. Yo quería ver un poco cómo es que se estaba comportando a la luz del COVID y de todo esto los sistemas agroalimentarios que tienen una expresión territorial. Lamentablemente no tuve el suficiente tiempo, digamos, la información disponible para tratar de hacer esto por categorías de ruralidad, por municipios por categorías de ruralidad, pero lo que yo quiero llamar la atención aquí son dos cosas. La línea roja es cuando iniciamos todo este tema de la pandemia, ¿no? Y estos son los meses de 2019 a 2020, es decir, de los últimos prácticamente 2 años que estamos viendo en materia de provisión de alimentos. ¿Qué esperábamos nosotros con el COVID? Pues sin duda hay un choque muy fuerte en la demanda. ¿Por qué? Porque la forma en cómo consumimos cambió radicalmente. El consumo y la manera de distribución de los alimentos en Colombia está muy dado por centrales de abasto que recogen buena parte de la producción de los alimentos en los territorios, y estas centrales de abasto tienen una logística y unos mecanismos de distribución que están muy fundamentados en el consumo, la demanda de grandes consumidores, digámoslo así, que son restaurantes, colegios, eh, eh, hospitales, y buena parte de los hogares colombianos, que es esta información que tiene interesantísima el DANE, hacen sus compras a tiendas de barrio, cerca del 80%. Entonces, al reducirse todo el consumo por parte de estos grandes consumidores, hay una caída en la demanda, pero además no tenemos los mecanismos de distribución adaptados a esta realidad, y pues entonces lo que empieza a llegar a las ciudades y las decisiones de siembra de los productores empiezan a cambiar. Solo hasta la semana pasada con la información empezamos a ver que en promedio las cosas están cayendo, digamos el abastecimiento se está reduciendo un 10%, más o menos esto es lo que nos suma, pero eso no quiere decir que se esté reduciendo porque no hay alimentos, es porque es una reducción típica porque se reduce el consumo. ¿Qué puede pasar más adelante? Y es ahí donde este tema territorial empieza a jugar. Los productores pueden tomar la decisión de no sembrar. Estamos en época de siembra, varios de ustedes seguro lo saben, está lloviendo, este es el momento de sembrar. Pero usted para qué va a sembrar si no nadie le va a consumir. Y es ahí es donde hay que entender cómo es que se comportan los sistemas agroalimentarios con esta expresión territorial
y cómo son estos vínculos urbanos en estos territorios urbanos rurales para lograr adaptar muy rápidamente una estructura de distribución que vaya a donde compran los hogares. ¿Y dónde compran los hogares en Colombia? Cerca del 80% de los hogares compran sus alimentos en tiendas de barrio y supermercados de barrio. No es, esas dinámicas no las entendemos, yo creo que nos hace falta estudiarlas bastante, y si uno quiere tener una medida coherente de evitar el desabastecimiento y lograr unas dietas más o menos saludables, pues tiene que entender cómo funciona ese sistema agroalimentario, pero no solo desde la perspectiva urbana, sino desde la perspectiva territorial, y entender cómo son estas condiciones del territorio que les acabo de conversar, que de acuerdo con la evidencia que nosotros tenemos, sí afectan ciertas trayectorias y ciertas condiciones de desarrollo. Entonces, ay, qué pena el formato ahí, pero bueno. Eh, Mensajes claves. Hay que abordar la desigualdad exige que Colombia dedique su atención y recursos al ámbito rural sin caer en simplificaciones que descuiden su diversidad territorial y humana. ¿Qué implica esto? Que los gobiernos y las instituciones desarrollen políticos e instrumentos que reflejen este compromiso a través de arreglos institucionales y presupuestos específicos. El sector privado puede ser un agente de cambio en la medida en que pueda expandir su actividad económica a través de diferentes mecanismos, conectar, y por eso era que yo les mencionaba tanto la relación entre empresas, nivel de ruralidad y condiciones de vida. En muchos de los territorios rurales se superponen intereses relacionados con estructuras de poder que excluyen a un grupo importante de sus habitantes de las esferas de decisión, generando espacios para el desarrollo de actividades como la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. Ese es importante y sin duda esto lo tenemos que abordar también desde una perspectiva territorial y sobre todo, pues, digamos, lo regional. Se reconoce que los efectos de la pandemia serán significativos en aquellos territorios con avances más tímidos en condiciones mínimas de desarrollo. Los que yo les mostraba, los más rurales, los menos conectados, los que tienen más problemas de tránsito educativo, y debemos trabajar en la digitalización, en los circuitos cortos de comercialización y en mecanismos alternativos de distribución de alimentos que permitan sopesar esta forma de consumo, este cambio en la forma en cómo consumimos los colombianos y cómo se consumen los alimentos. Esta mañana yo estaba en una charla con el director de Corabastos en Bogotá, y él mismo lo reconoce, dice, nosotros, esta manera tan centralizada de comerciar los alimentos a la luz de una pandemia como la que tenemos hoy en día, pues no es sostenible. Y entonces una alternativa que surge, sin duda, es la digitalización, pero pues en las zonas rurales eso es un tema todavía como en el que pues no podemos decir mayor cosa, pero sí podemos trabajar en unos circuitos cortos más conectados con donde ya no es el restaurante, el hotel, la universidad, sino dónde es que el hogar va y compra sus alimentos, ahora que pues muy seguramente la mayoría de los colombianos por un buen tiempo vamos a comer en nuestras casas o por lo menos en nuestro barrio o circuito corto de relacionamiento. Así que esta es la presentación que yo les quería compartir hoy para esta charla tan entretenida de hoy viernes. Espero pues que sean de útil estos datos y estas conversaciones. Muchas Listo, gracias. doctora Ángela, muchísimas gracias, Me muy demoré más amable. del tiempo, qué pena. Tranquila, recordarles a todos los participantes que las preguntas vamos a realizarlas a través del chat y al finalizar retomamos y desarrollamos las preguntas. Vamos a continuar con el doctor Manuel Castro. Él nos acompaña con una temática enfocada en efectos de la crisis en los territorios, líneas de trabajo y finanzas públicas en etapa post-COVID. El doctor Manuel Fernando fue subdirector general del Departamento Nacional de Planeación de Colombia y director de evaluación de resultados de la gestión pública. En la actualidad es socio fundador y economista líder en sector público de la firma Economía Urbana de Colombia y consultor internacional. Es economista de la Universidad de los Andes, politólogo de la misma universidad y máster en políticas públicas y administración pública de la Universidad de Inglaterra. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto participar en esta discusión. Un saludo a Ángela, un placer también compartir espacio con Ángela. Y bueno, a todos los participantes, porque no es una hora fácil, pero
pero veo que hay un grupo bastante nutrido de participantes. Yo quisiera igualmente compartir, digamos, algunas diapositivas. Básicamente, yo quisiera, como para ir directamente al grano, quizás centrar un poco las ideas que quisiera compartir en términos un poco el contexto general de la pandemia y qué efectos va a tener esto en dos dimensiones, en las finanzas públicas territoriales por un lado y en los efectos sobre la equidad. Algunos de estos aspectos ya los tocó Ángela de forma muy clara, con muy buenos datos. Creo que es un contexto muy propicio para justamente algunos de los elementos que yo quisiera señalar. Y finalmente cerrar de forma puntual con unas conclusiones y unas oportunidades de política, las denomino yo, para los próximos años como resultado de la pandemia. Entonces, déjenme empezar diciendo que los efectos de la pandemia en la economía, ya esto se viene discutiendo muy fuertemente, serán los más pronunciados que el país haya experimentado históricamente. Y cuando digo históricamente no es mentira, porque los efectos, ni siquiera los efectos de la crisis de los años 30 en el siglo pasado, ni de la crisis financiera de finales de los 90s tuvieron manifestaciones como las que se están empezando a mirar. Miren, los datos del DANE hoy indican que abril el desempleo total alcanzó casi 20%, 19.9%, 23.5% en las 13 principales ciudades. Eso es el doble del dato al cierre del año pasado. Y lo que es más preocupante es que indican que se perdieron 5.4 millones de empleos en este periodo desde el inicio de la pandemia y las medidas de confinamiento. Algunas estimaciones académicas incluso están señalando que puede ser incluso mayor, que puede llegar a ser de un 35% el nivel del desempleo, que estos datos pueden estar subestimados. Este gráfico que les muestro aquí simplemente muestra los efectos diferenciales en la pérdida de empleos por sectores. Y algo que podemos ver es que si bien todos los sectores se afectan, hay unas ramas que tienen unas afectaciones muy grandes, pero lo más importante es la barra roja. Lo que nos muestra es frente a los 3-4 años previos, digamos, la situación actual. Y como pueden ver, pues hay una diferencia dramática en términos de los efectos sobre el desempleo en sectores como la industria, una caída casi del 6%, del comercio del 6%, y en otras ramas, entre las que se incluye el turismo y los servicios, de más de 11%. Entonces, hay un efecto muy fuerte que ya se empieza a manifestar en la economía de forma muy drástica, ¿no? Otras estimaciones nos muestran que entre marzo y mayo de 2020 los hogares colombianos perdieron ingresos por un valor cercano a los 12.5 billones de pesos, según estudios que ha hecho la Asociación Nacional de Instituciones Financieras recientemente. Y estos efectos, digamos, efectos sobre el empleo, sobre los hogares, sobre los ingresos, pues se manifiestan, digamos, a través del mercado laboral. Ángela mencionó un aspecto muy importante que es de las características del mercado laboral, que es su informalidad. En Colombia el 50% del mercado laboral de los trabajadores son informales. Es en estos segmentos, si bien en todo el mercado laboral va a haber efectos drásticos, es en estos segmentos donde va a haber quizás efectos bastante más devastadores. Como resultado entonces de la pérdida de ingresos y como resultado de las afectaciones en el mercado laboral, las estimaciones muestran que la economía colombiana experimentará un crecimiento negativo que está entre un menos 5% según estimaciones de la DIAN y puede superar incluso el 7% según estimaciones de FEDesarrollo. Como les señalaba, es la mayor contracción en el crecimiento históricamente en el país. En los 30 el crecimiento negativo fue de menos 1% y en la crisis financiera
del 99 fue de menos 4.3%. Así que estamos hablando de una crisis de magnitudes muy importantes y que va a tener unos efectos muy significativos sobre los territorios. Ahora, el resultado principal, que es global, pero que digo, general sobre el país, pero que va a tener, digamos, unas manifestaciones diferenciadas en los territorios, es que este decrecimiento se va a traducir necesariamente en un incremento en la pobreza. Y ya los cálculos que se han hecho recientemente, hay un estudio reciente de la Universidad de los Andes que muestra que con una altísima probabilidad estos datos de desempleo y la caída en el crecimiento nos van a llevar a los niveles de pobreza que teníamos al principio de este siglo. Fíjense que entre 2002 y 2018 la proporción de población que estaba por debajo de la línea de pobreza monetaria en Colombia era de 49.7% y en ese periodo se redujo 22 puntos porcentuales a 27%, que es antes de, digamos, la pandemia. La caída en el crecimiento, entonces, se va a reflejar no solo en una mayor pobreza, sino sobre todo en una mayor desigualdad, que ya en sí mismo era alta antes de la crisis. Según el DANE, el Gini por ingreso per cápita pasó entre el 2002 y el 2018 de 0.57 a 0.51, tuvo una ligera mejora, pero aún así Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Entonces, esto solamente para poner en contexto que lo que está pasando y los efectos que va a tener, digamos, esta crisis sobre los hogares, sobre las actividades económicas, van a tener unas, digamos, implicaciones que no son solamente de corto plazo, que van a ser de mediano y de largo plazo, y en algunos casos incluso pueden llegar a ser irreversibles. Entonces, esto es bien importante tenerlo presente. Ahora bien, el gobierno ha tenido una respuesta así como casi como en todos los países, que incluye medidas de apoyo al empleo, dado que, como ya lo señalé, el principal efecto es sobre el mercado laboral, el efecto más inmediato, y medidas de apoyo a las empresas a través de a los trabajadores a través de asistencia social y a las empresas a través de financiamiento. Y las medidas, es un paquete de medidas, digamos, bastante integral y que cubre muchos frentes y que va a tener unas implicaciones fiscales bien importantes para el país. Está por un lado la devolución del IVA, más otras transferencias que representa a hoy aproximadamente 1.8 billones de pesos. Los apoyos sociales a través de los programas de asistencia social como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y el programa nuevo en respuesta a la crisis del ingreso solidario, que representan más o menos a hoy 2.4 billones. Unos paquetes de financiamiento a empresas a través de la banca de segundo piso, a través de Bancoldes y Findeter, del orden de 2.4 billones, y todo esto con cargo a la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, que en principio, digamos, canalizará recursos del orden de 24.8 billones, que van a venir del ahorro que ya habíamos generado en el pasado, del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, del fondo de las pensiones territoriales y también de recursos del presupuesto general de la Nación. Las líneas de crédito de Bancoldex en particular están dirigidas por un lado a las empresas medianas y grandes y por el otro lado a pequeñas empresas a través de dos programas, el programa Colombia Responde, que tiene cerca de 250.000 millones, y el programa Colombia Responde para Todos, que son cerca de 350.000 millones. Estamos hablando de, digamos, financiamiento a empresas medianas, pequeñas y grandes del orden de 600.000 millones. Entonces, para nuevamente enfatizar en el contexto, en este momento hay una gran discusión sobre si estas ayudas son suficientes o no, y sobre todo si fueron suficientemente oportunas o no. Esta es una discusión de hoy, justamente con los resultados en el empleo que el DANE publicó el día de hoy. Entonces, si fueron suficientemente oportunas, quizás todavía es prematuro
pronunciarse de forma concluyente si fueron suficientes o no, y lo más probable es que con los resultados de hoy el gobierno va a tener que hacer esfuerzos fiscales mayores para responder frente a la magnitud de la crisis que en principio creo que nadie esperaba que las cifras de desempleo iban a superar las expectativas más negativas, que eran del orden del 19%, pero están por encima de eso. Entonces, bueno, en el contexto regional, otros países ya han destinado, digamos, montos incluso más importantes que Colombia. Perú ha brindado ayudas del orden del 12% del PIB, Chile del orden del 8% del PIB, y se estima que las ayudas que Colombia hasta el momento ha canalizado están por el orden del 4% del PIB. Obviamente, en un país en desarrollo como Colombia, pues no es posible llegar a niveles de apoyos frente a la crisis como los que se tienen hoy en día en Estados Unidos o en los países de la Unión Europea, que superan el 20% del PIB, ¿no? Entonces, estos son aspectos muy importantes. Ahora bien, esta crisis va a tener efectos sobre la población, como ya lo dije, sobre los hogares y sobre la economía, sobre los sectores. Algunos hogares, los más vulnerables, se van a ver más afectados. ¿Cuáles son esos hogares más vulnerables? Pues los que estaban en condición de pobreza crónica cuyos empleos, digamos, están más dependientes del sector, de los sectores más afectados o de la informalidad. Y algunos sectores en particular, como turismo o los servicios, son también los que experimentarán los efectos mayores y de más largo plazo. Ahora bien, yo quisiera referirme entonces ya en este contexto a dos efectos que considero relevantes para la discusión sobre los territorios. Es el efecto sobre finanzas públicas territoriales y sobre la inequidad regional. Entonces, en finanzas públicas, quizás lo más importante para comenzar es señalar que Colombia redujo la pobreza y mantuvo el crecimiento entre 2002 y 2018 en buena medida gracias al crecimiento de la inversión, que había alcanzado crecimientos al 2018, aquí no tengo el dato del 2018, pero al 2018 fue del orden del 160% en términos reales el crecimiento entre el 2002 y el 2018, y la inversión se multiplicó por 3 en términos per cápita. Importante señalar para los territorios, el 65% de esa inversión fue administrada y ejecutada por las regiones. Entonces, primer mensaje, Colombia redujo la pobreza y mantuvo el crecimiento gracias a un crecimiento importante del gasto, particularmente la inversión. Ahora bien, no solamente los ingresos por regalías permitieron que las regiones pudieran tener estos incrementos en la inversión. Las regalías crecieron de forma importante durante ese periodo, en particular porque enfrentamos una bonanza petrolera que dejó unos recursos importantes, pero también el recaudo municipal se cuadruplicó entre 2000 y el 2018. En los municipios el recaudo pasó de 6.6 a 24.2 billones, y aunque sigue siendo bajo porque representa un 23% del recaudo total, y representa, digamos, frente a países que en la OCDE en promedio tienen un 33%, en Colombia, pues, digamos, los niveles son todavía muy bajos. Hay un espacio muy grande para el incremento en el recaudo. Pero un mensaje importante aquí es que los municipios dependen mucho del impuesto de industria y comercio. Un 36.4% de los ingresos tributarios municipales corresponden a industria y comercio. ¿Y por qué quiero resaltar este punto? Porque justamente industria y comercio es uno de los ingresos de las entidades territoriales que más se va a ver afectado, dada la parálisis en las actividades económicas, comerciales y de servicios. Entonces, ahí hay un primer elemento que merece la pena señalar. Bien, en los departamentos, lo anterior eran municipios, en los departamentos el recaudo tributario departamental también creció de forma muy importante entre el 2000 y el 2018, que pasó de 3.6 a 7.6 billones, también es bajo, representa un 17.5% del total, un 0.8% del PIB, pero algo importante, Ángela lo señaló desde otra perspectiva, es que es muy desigual.
Los 7 departamentos más grandes del país concentran el 63% de los ingresos tributarios departamentales, mientras que los 15 más pequeños no superan el 11%. Ahora bien, aquí también es bien importante señalar, un 55.3% del total de los ingresos tributarios departamentales corresponde a impuestos de cerveza, cigarrillos, tabaco, que son justamente actividades ligadas a los servicios que están completamente paralizadas como fruto de la pandemia, de forma tal que va a haber ahí un efecto, digamos, de caída en los ingresos departamentales que es muy significativo. Ahora bien, si los ingresos se reducen, pues los departamentos y los municipios tendrían que financiar sus nuevas necesidades de gasto con endeudamiento, pero como todos sabemos, el endeudamiento de las entidades territoriales está bastante restringido por ley, por la ley 617 del año 2000, y debido a esas restricciones es que las entidades territoriales presentaron superávits anuales desde el año 2000, que en total representaron un 1% del PIB, es decir, lograron, digamos, se generaron ahorros en los territorios. Pero, digamos, el mensaje aquí importante es que los municipios y los departamentos son quienes tienen la mayor responsabilidad frente a la implementación de las medidas de la pandemia, y eso implica gastos. Si los ingresos se van a ver reducidos, entonces van a enfrentar unas restricciones para, digamos, responder frente a esas necesidades muy relevantes. Bien. En ese periodo, entonces, dos mensajes. Aspectos favorables del avance territorial en materia de finanzas territoriales antes del COVID. Los ingresos totales de municipios y departamentos aumentaron de forma muy importante. Los gastos corrientes también crecieron, particularmente la inversión, como lo señalamos, y fue gracias al crecimiento de la inversión que se pudo apalancar de forma importante un crecimiento, una reducción de la pobreza importante también en los territorios. Los ingresos tributarios recaudados crecieron de forma importante también en municipios y departamentos. Las transferencias vía SGP y otras transferencias, además de las regalías, crecieron también durante ese periodo. Recordemos que mientras cuando crecen los ingresos corrientes de la nación, también crecen las transferencias hacia los territorios. Todo esto con las restricciones, digamos, y los controles fiscales de los territorios permitieron generar unos niveles de ahorro bien importantes. Gracias a los cuales, de hecho, ahora estamos pudiendo enfrentar buena parte de estas manifestaciones de corto plazo de la crisis. Y por último, pues la inversión ejecutada también creció de forma muy significativa. Entonces, en términos de finanzas públicas, la década, digamos, previa, antes del COVID, fue una década muy favorable, digamos, en general para las finanzas públicas territoriales. Ahora bien, ¿qué viene después del COVID? ¿Cuáles son los aspectos críticos? Y aquí es donde quizás hay aspectos bien importantes para la reflexión, ¿no? Se evidencian unos retos muy importantes. Los ingresos totales, según datos de la Federación Nacional de Departamentos, Asocapitales y Fede-Municipio, empiezan a mostrar ya una caída muy fuerte, que se estima en cerca de un 45% en los ingresos de las entidades territoriales, y en algunos departamentos se estima en más de un 60%. Como lo dije ya, dado que las entidades territoriales son las responsables de las medidas de contención, pues esto va a implicar unos gastos adicionales, y frente a las restricciones de endeudamiento, ahí hay un reto muy importante cómo se va a resolver, si bien el gobierno ha estado tratando de, digamos, flexibilizar un poco los controles fiscales para las entidades territoriales. Los ingresos tributarios más dinámicos, o de los que dependen las finanzas de los territorios, van a ser los más afectados. En el caso de los municipios, el ICA, la sobretasa a la gasolina, pues, por la parálisis, obviamente se va a ver muy afectada, y en el caso de los departamentos, los llamados impuestos a los vicios, que es de lo que dependen los departamentos. El SGP va a caer porque los ingresos corrientes de la nación van a caer, ¿sí?
Esto se combina con una coyuntura muy negativa, y es que los precios del petróleo están en niveles muy bajos, que permiten estimar ya que solamente por la vía de regalías habrá una reducción de un 40% para los ingresos de las entidades territoriales. Entonces los retos en materia fiscal desde estos frentes son muy importantes. El ahorro de las entidades territoriales del FAI, del FOMPET, en buena parte está ayudando a financiar, digamos, las respuestas de emergencia, pero si las decisiones de contención se prolongan, seguramente no van a ser suficientes para cubrir las necesidades y los efectos que esto va o podría generar. Entonces, hay unos mensajes importantes en materia de finanzas públicas. Ahora bien, el segundo tema que quería mencionar es el de los efectos sobre la equidad. Ángela mencionó algunas de estas cosas, voy a tratar de pasar más rápido. Hay dos efectos importantes que afectan la equidad en la crisis actual. El primero es que la menor pobreza que hemos logrado en los más de 10 últimos años ha creado una clase media muy frágil. Unos hogares con niveles de ingreso y consumo ligeramente superiores a la línea de pobreza. Entonces, una clase media que es muy vulnerable al ciclo económico. En esta gráfica podemos ver la población vulnerable, uy, perdón, creo que se cayó la presentación, ¿verdad? No, señor, No, estamos aquí bien. estamos viendo, aquí estamos señor, viendo. está bien. Estamos viendo. Entonces, Pero está perfecto, doctor. Para el año 2018, digamos, una clase media que representa un 30.8% de la población, los pobres, que son del orden del 27%, y unos vulnerables, que son del orden del 39.8%. Entonces, como yo decía, una clase media que es muy vulnerable, porque dado que sus ingresos dependen mucho del mercado laboral y están muy ligados a actividades que son altamente informales, entonces son muy frágiles y muy vulnerables a los cambios en el ciclo económico. En 2019 se estima que 18.5% del total de la población era clase media vulnerable, son 2.5 millones de hogares aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una caída en el ciclo económico, pues la población que está en este nivel, en clase media, fácilmente cae al nivel mayor de vulnerabilidad, y los que están aquí caen también fácilmente al nivel de pobreza. Entonces, la incidencia del efecto del ciclo económico en la pobreza es muy fuerte, y obviamente eso tiene un efecto sobre la inequidad. El otro elemento es que la vulnerabilidad está muy asociada a la altísima incidencia de la informalidad y el cuentapropismo en los hogares de ingreso medio y bajo en el mercado laboral. Entonces, ya lo señalaba, eso hace que sean muy frágiles sus fuentes de ingreso ante el choque económico. El 50% de los trabajadores son informales. Eso quiere decir que más del 50% del ingreso del hogar depende de un trabajo que es informal, ¿no? Y la alta desigualdad de ingresos que hoy vemos en el país se expresa en que 20% de la población en la parte superior de la distribución tiene ingresos 10 veces superiores a los del 20% que está en la parte más baja de la distribución. Entonces, ahí hay unos niveles de inequidad muy fuertes, que el punto importante es que frente a la crisis, pues van a tender a verse digamos, incrementados, ¿no? Porque los informales dependen más de esos sectores que son más vulnerables, como el turismo y los servicios, que están en parálisis, ¿no? Y en el caso del turismo en particular, por ejemplo, que esto afecta a muchas regiones, pues no es muy claro que la reactivación se vaya a dar en el corto plazo. Es muy probable que la reactivación del sector turismo, pues, no se dé probablemente de forma completa en varios años, probablemente en algunos casos. Entonces, esto quiere decir que hay una mayor exposición en esos sectores a los efectos del confinamiento y la protección sanitaria. Entonces, los hogares de los ingresos bajos serán los más afectados por la crisis y sus consecuencias futuras.
Y aquí quizás un aspecto muy importante es que algunos de esos efectos sobre poblaciones muy vulnerables pueden incluso, digamos, en el capital humano de ciertas poblaciones, puede incluso ser prácticamente irreversibles, ¿no? Entonces, esto es bien importante para tenerlo presente. Ahora bien, el problema nacional de efectos, digamos, sociales y económicos sobre los sectores y las poblaciones en los territorios se ve de forma diferente. Ángela lo ilustró muy bien con unos mapas, porque el 51% del crecimiento del país, de la dinámica del país económica, está explicado por unas pocas entidades territoriales, que es Bogotá, Antioquia, Valle y Santander, por ejemplo. Entonces, esos efectos favorables de pobreza que se dieron también están bastante concentrados en algunas entidades territoriales, en las ciudades particularmente, donde la dinámica económica está más concentrada, pero la incidencia de la pobreza es muy fuerte, mucho más fuerte en zonas rurales y en zonas muy apartadas. Por ejemplo, la incidencia de pobreza en Quito es 3.6 veces la pobreza de Medellín. Y hay municipios del país donde más del 90% de la población es pobre. Vigia del Fuerte, por ejemplo, en Chocó, tiene 99% de la población pobre. Eso quiere decir que todo el pueblo es pobre. Entonces, y las diferencias, y esto lo mostró Ángela muy bien, entre pobreza rural y pobreza urbana, siguen siendo grandes, aunque la pobreza rural también se ha reducido, aunque en menor medida que la urbana, pero la brecha sigue siendo muy grande, ¿no? Entonces, aquí viene un reto en materia de equidad que tiene que ver con que la pobreza entre los departamentos, en los territorios, es muy diferente. En la mayoría de los departamentos, la pobreza monetaria es más alta que la pobreza multidimensional, que son las dos métricas con las que se mide la pobreza. Y frente a la pandemia, el reto mayor es pues esa población que es pobre por ambas medidas, ¿no? Entonces, aquí vemos los efectos diferenciales. Mientras Bogotá, Cundinamarca, Risaralda tienen niveles de pobreza por ambas medidas, digamos, inferiores, pues departamentos como Chocó, La Guajira, Cauca, pues tienen los más altos niveles, ¿no? Y la incidencia por una u otra medida varía de forma muy importante, pero hay departamentos como Chocó, por ejemplo, o Guajira, donde una proporción muy alta de la población es pobre o muy pobre por ambas medidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chocó, 44% de la población es doblemente pobre, es decir, pobre por ingresos y pobre multidimensional, es decir, por condiciones objetivas de vida, ¿no? Y así, y hay incluso también departamentos donde la pobreza por condiciones objetivas, la pobreza multidimensional es incluso más alta también que la monetaria. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que es necesario tener unas respuestas diferenciadas también, ¿no? Para los territorios, que es quizás algo, y sobre esto quisiera llamar la atención, que todavía como respuesta frente a la pandemia no se ha empezado a visualizar del todo. Ahora bien, los beneficios, dada esa concentración, los beneficios y la respuesta nacional, los beneficios y oportunidades que se abren también se distribuyen de manera muy desigual. Y aquí quería mostrarles el ejemplo de los beneficios de financiamiento a empresas medianas y pequeñas y a empresas grandes a través de Bancoldex. Y lo que vemos es que se reproduce la misma fotografía, es decir, Antioquia, Bogotá, Valle y Bolívar son los que se llevan el conjunto de beneficios, los 600.000 millones que se adjudicaron en financiamiento, ya casi el 90% se desembolsó, y la concentración de esos recursos a través de Colombia Responde, que es las empresas medianas y grandes, pues está en Antioquia, Bogotá, Valle, Bolívar, y pasa lo mismo con las medianas y pequeñas. Claro, uno podría decir, no, sí, pero es que en esas ciudades es donde está concentrado también el mayor nivel de la producción. Eso es cierto, pero entonces el punto es que el uso de los beneficios o las oportunidades de acceso a los beneficios continúan reproduciendo, digamos, los niveles de desigualdad, y en condiciones de una crisis, pues esos niveles de desigualdad se agudizan, ¿no? Ahora bien, entonces,
Ya para completar, como conclusiones y oportunidades de política, simplemente señalar algunos mensajes. Lo primero es que la pandemia incrementará la pobreza a los niveles de inicio del siglo, cercana al 50%, y tendrá efectos regresivos sobre la equidad bien importantes, equidad poblacional y equidad territorial. Creará nuevas inequidades hoy y en el futuro, esto dependiendo de la prolongación de las medidas de confinamiento. Por eso el debate grande que se viene dando en el país es que la economía quizás no resiste una prolongación muy grande de las medidas de confinamiento, y así lo demuestran los resultados de la tasa de desempleo el día de hoy, ¿no? Entonces, si las medidas se prolongan demasiado, el efecto puede ser devastador y probablemente en algunos sectores y aspectos pues irreversible, porque el capital humano de los más pobres se verá afectado, pero también en algunos sectores se van a presentar daños muy estructurales en los mercados de trabajo y en las dinámicas de los negocios, que también pueden ser irreversibles. Por ejemplo, en algunas industrias, si se ven abocadas a despedir a profesionales que durante décadas han formado, generando un capital humano, pues ese conocimiento y ese capital humano en los sectores se pierde, en las empresas lo pierden. Si se cierran empresas, grandes, medianas y pequeñas, pues eso está destruyendo, digamos, décadas de formación de conocimiento empresarial, la base empresarial del país se está deteriorando, se está destruyendo. Entonces, esos efectos obviamente pueden ser, digamos, la recuperación frente a ellos puede tomar varios años, ¿no? ¿Esto qué implica? Lo que está pasando, que es que muchos sectores también van a tener que cambiar drásticamente para adaptarse a las nuevas condiciones, como puede ser el caso del turismo, los servicios, etcétera. Y claro, puede haber también efectos positivos en algunos aspectos, pero en principio el efecto, digamos, rompe las dinámicas que buena parte de los sectores traían y que habían sido muy favorables en los últimos años, ¿no? En materia de equidad, los efectos de corto plazo pueden volverse efectos de largo plazo, y nuevamente en un país que ya de por sí era desigual, pues ese efecto se va a agudizar de forma muy significativa. Ahora bien, hay cosas muy positivas que hay que destacar. El uso, por ejemplo, de los programas de asistencia social que ha hecho el país es muy importante, también de los instrumentos de focalización como el SISBEN, que denotan que el país aprendió del pasado y que está aprovechando sus capacidades creadas. Por ejemplo, los programas de asistencia social como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, se inventaron para enfrentar la crisis del 99, la crisis financiera del 99, y desde entonces se han mantenido y se han ido mejorando progresivamente, y gracias a ellos hoy pues tenemos una base, una red de protección sobre la cual fue mucho más sencillo responder con el programa de ingreso solidario, aprovechando las bases de datos, la infraestructura y el conocimiento que ya se había creado en esta materia, ¿no? Pero sin duda, una respuesta diferenciada para los territorios es indispensable, dadas las brechas persistentes, y no se ha visto del todo todavía en las respuestas de política del gobierno. Ahora bien, toda crisis ofrece oportunidades de reforma. La pregunta en el caso de Colombia es si esta crisis será suficiente para movilizar reformas estructurales para los territorios. Y yo quisiera aquí resaltar brevemente 5 reformas que serían claves para los territorios de forma muy estructural para enfrentar los efectos de la pandemia y en el corto y en el largo plazo las condiciones de los territorios. La primera es la reforma al Sistema General de Participaciones, que es algo que se ha venido discutiendo, pero quizás en la coyuntura actual se hace muchísimo más relevante en la medida que se requiere mejorar, incrementar la autonomía y la flexibilidad de los territorios para hacer uso de los recursos de las transferencias. En la medida en que ya tienen más capacidad, es posible desamarrar buena parte de esos recursos para que las entidades territoriales puedan responder con mayor flexibilidad frente a requerimientos como los que se están presentando hoy, que seguramente se seguirán presentando también en el futuro. Y es una gran oportunidad para hacer, digamos, más simple, simplificar los criterios de asignación de ese sistema de participaciones a los territorios, que hoy es complejo, tiene muchos criterios para la asignación de las partidas a los sectores de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, y eso se podría mejorar de forma muy importante.
Un aspecto súper relevante para la coyuntura actual es el incremento en la solidaridad del sistema general de participaciones. Hoy, eso es un sistema que prácticamente no tiene criterios de ruralidad, y como Ángela lo mostró, pues hay unos retos enormes en las zonas rurales, que no tienen que ver solo con COVID, pero que frente al COVID se agudizan. Entonces, el sesgo urbano del instrumento de transferencias a los territorios es muy fuerte. Entonces, hay una gran oportunidad y que la coyuntura actual llama a quizás revisar el sistema de participaciones que tenemos y, bueno, también mejorar la complementariedad entre ese sistema y otras fuentes de financiación del gasto de los territorios, los recursos propios de las entidades territoriales, los recursos del presupuesto general de la nación, porque ahí hay muchas duplicidades de gasto, ¿no? Entonces, ese es un primer tema. Un segundo tema de gran oportunidad es la necesidad de un estatuto tributario territorial. Lo que vimos en lo que traté de mostrarles es que todavía, aunque hubo mejoras en la gestión de los ingresos territoriales y en el recaudo, hay un espacio enorme todavía para que las entidades territoriales puedan ser más autónomas, más independientes, a partir de generar sus propios ingresos. Y esto hace necesario en Colombia un estatuto tributario territorial que hoy no tenemos. Ese estatuto tributario territorial debe permitir racionalizar la actual dispersión de tributos que hay hoy en los territorios, que son de muy bajo impacto. Hay muchísimos impuestos chiquiticos que no recaudan nada, que permita aumentar el recaudo y generar más recursos propios, estableciendo un modelo único que deje claras las competencias y las reglas para la creación y manejo de esos tributos locales. Y cuando digo racionalizar, me refiero a eliminar tributos, gravámenes y contribuciones que son muy ineficientes, como ejemplo la tasa de degüello, avisos y tableros, la tasa de volver, es decir, hay un montón de impuesticos que no recaudan nada, pero que generan fuertes distorsiones en las estructuras tributarias territoriales y una carga administrativa sumamente pesada. Entonces, hay un espacio enorme para mejorar, digamos, el marco de tributos territoriales y darle a las entidades territoriales una mayor autonomía, generar más recursos que permitan compensar, digamos, los efectos que sobre la caída de los ingresos se van a dar, y sobre todo retomar con mucho más ímpetu esa senda de crecimiento del gasto que traíamos, que permitió bajar la pobreza, y que si no logramos incrementar los ingresos de los territorios, pues nos va a tomar más tiempo volver a los mismos niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Luego está una tercera reforma fundamental, que es la reforma a la Ley 617 del 2000, que es la ley que establece restricciones de gasto y financiamiento en las entidades territoriales. Particularmente establece unas restricciones muy fuertes al gasto de funcionamiento de los municipios, a los gastos de inversión, y eso, digamos, aunque fue muy favorable para restablecer la sostenibilidad fiscal de los territorios, sin afectar un marco de responsabilidad, es posible ya darle más flexibilidad a los municipios después de ya más de 20 años de implementación de esta norma, ¿no? Entonces, es una reforma muy de estructura que los municipios y entidades territoriales necesitan, y que quizás en la coyuntura actual se hace todavía más importante. Y una reforma que es una reforma nacional, pero que tiene unas dimensiones territoriales bien importantes, es la reforma laboral. Porque pasa por un lado, crear condiciones para reducir la informalidad, que por un lado tienen que ver con reducir, digamos, contribuciones a las empresas para que tengan más incentivos para contratar formalmente empleados, o dar compensaciones directas vía presupuesto o vía subsidios focalizados al empleo de los más pobres. Esto se vuelve muy actual en esta coyuntura, justamente para aprovechar la coyuntura y formalizar a la población, pero eso requiere, digamos, subsidios directos o compensaciones directas por parte del Estado, estímulos a la formalización.
cambios en el sistema de pagos a la seguridad social que permitan de forma más flexible cotizaciones de las empresas por horas, por días o por semanas, que hoy no son posibles. Entonces, darle un poco más de flexibilidad al mercado laboral para que haya incentivos para que las empresas contraten formalmente a sus empleados. Y un tema muy importante es que en una reforma de esa naturaleza puede haber y debe haber condiciones diferenciales por regiones. Por ejemplo, un nuevo contrato laboral para el sector agropecuario en algunas regiones que permita justamente flexibilizar condiciones para que en el sector agropecuario se pueda también formalizar mucho más el empleo, que es un sector en donde hay una quizás mucho más grande informalidad. Establecer salarios, niveles de salarios acordes con los costos relativos de las regiones, salarios diferenciales. Eso se ha venido discutiendo en el país, pero es una coyuntura propicia para volver sobre esos aspectos en función de productividad, en función de amarre de decisiones de ese tipo a programas de formalización laboral. ¿Y por qué me parece que es importante? Porque si bien alguien, o por lo general, plantear salarios diferenciales por regiones pareciera como que va a afectar, va a generar efectos negativos a algunas regiones o discriminación en algunas regiones. No hay que perder de vista el estímulo a la movilidad de las empresas que una decisión de ese tipo generaría, permitiendo por esa vía avanzar más rápido en el cierre de brechas, dado que podríamos movilizar industrias, sectores a ciertos territorios y por esa vía, digamos, generar unos efectos de dinámica económica, efectos de formalización, efectos de mayor empleo y mejores condiciones de vida de ciertos territorios que tienen rezagos muy grandes. Y por último, un aspecto que es fundamental es la mejora de la eficiencia del gasto y de la inversión social. Hay en el país un marco de subsidios que es muy inequitativo, ¿no? Hay aspectos en donde los segmentos de ingreso más altos siguen recibiendo ingresos muy altos, como se puede ser en el caso de las pensiones, y hay sectores que están altísimamente subsidiados, con unos esquemas de beneficios y de subsidios, digamos que son muy inequitativos frente a otros sectores también, ¿no? Entre esos está particularmente el sector agropecuario, pero hay muchos otros también. Por último, pues una reforma a la eficiencia del gasto que permita lograr una mejor integración de la oferta de programas de inversión social, mejorar la complementariedad y la concurrencia entre las fuentes de inversión del gasto de la nación, el gasto de las entidades territoriales, los municipios y los departamentos, e incluso la inversión privada, que haya más complementariedad. Y eso pasa también en materia de gasto social por consolidar una verdadera red de protección social bastante más integral sobre las bases que, como mencioné previamente, ya hemos construido, pero que permita tener un gasto social universal en algunos aspectos, como puede ser en educación, en salud, con énfasis en los más pobres y en la población rural. Entonces, con eso yo termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel. Vamos a dar paso entonces a las preguntas que ha hecho el público, los participantes de este webinar. Y por aquí encuentro, Ana Catalina nos dice, para la doctora Ángela, que fue la primera intervención, estoy retomando las preguntas desde el inicio del chat. La zona urbana va creciendo de manera amplia. ¿Tú crees que a futuro estas zonas rurales llegan a dejar de ser rurales o al menos la mayoría ingresan a ser urbanas? No, la verdad, yo creo que, o sea, a ver, los patrones de urbanización, que es un fenómeno que viene ocurriendo hace más de 50 años, van a seguir, pero como les comentaba, ya probablemente van a empezar a jugar un rol más importante pequeñas y medianas ciudades, que van a tener fuerte relacionamiento con las zonas, lo que yo llamo los vínculos urbanos rurales. Hay unas razones naturales de por qué se tiende a la aglomeración, porque hay una facilidad para la prestación de los servicios públicos, es más fácil el acceso a la educación, pero no, eso no quiere decir que no se van a mantener los vínculos
con las zonas rurales porque buena parte de los servicios van a estar ubicados ahí y no quiere decir que haya otro tipo de actividades distintas a la agropecuaria que también se puedan llevar en la ruralidad. Yo lo que creo es que más que entender la configuración del territorio desde una perspectiva urbano y rural, lo que vamos a tener es un gradiente de ocupación territorial, donde en unas zonas hay menos población y en otras hay más población, y yo creo que esa va a ser la dinámica en buena parte de los territorios colombianos. Ya está ocurriendo y no creo que se desocupen completamente las zonas rurales, pero tampoco creo que no sigan creciendo las ciudades. Valentina Jiménez nos dice, ¿de qué manera se correlaciona pobreza, ruralidad y baja formalidad laboral? Un proyecto de desarrollo industrial necesariamente va en contravía de una política agrícola para la ocupación plena. Para mí, sí señora, es una pregunta. No, yo no creo que un proyecto industrial, a ver si la entiendo bien, vaya en contra del desarrollo agropecuario o de la ruralidad. Y pues como lo mostrábamos en los datos, aquellos territorios que presentaban mejores condiciones productivas y mayor integración de la actividad agropecuaria era porque tenían un cierto nivel de valor agregado. Yo lo que creo es que todo el proceso de transformación industrial, que es muy importante en la formalización del empleo, en la generación de valor y en la sostenibilidad, tiene que ir de la mano del desarrollo, de la transformación de la agricultura. Más lo diría yo de esa manera, o sea, la agricultura tiene que lograr agroindustrializarse, lo digamos de esa manera, y poder mejorar sus escalas productivas. No sé si ese era la respuesta a la pregunta. Listo. Gustavo Torres nos dice, ¿es la agroecología una respuesta para la problemática del desabastecimiento y el modelo actual de desarrollo? Sí, yo confío mucho en el tema de la agroecología como un sistema de producción que es bastante coherente con cómo deberían operar actualmente los sistemas agroalimentarios. Estoy convencida que es necesario hacer una reconversión y que pues todo esto que implica una mejor utilización de insumos agropecuarios y técnicas que sean más coherentes con la sostenibilidad serán siempre una alternativa importante para enfrentar pues lo que se nos viene encima. Ya lo habíamos dicho, pues, y pues no lo dije yo, pero pues es sabido que la agricultura es uno de los principales aportantes a los gases de efecto invernadero, que hay una correlación importante entre el desarrollo de la agricultura o ciertas actividades agropecuarias con la deforestación y la erosión, o sea que estamos en mora de una reconversión productiva que puede ser desde la agroecología. Aquí lo importante es entender que la agroecología es sinónimo de productividad y no necesariamente implique que por un método vamos a mejorar productividad, desmejorar productividad. Colombia todavía tiene un largo camino en ese sentido. Listo. María Valentina Andrade Gómez dice, a futuro, ¿cómo serían las condiciones económicas, sociales y ambientales del sector agropecuario? En este sentido, hay una misión que hizo el DNP después de la misión rural, que se llamó la misión de economía verde o de bioeconomía, y bueno, ya lo hemos dicho, el informe Lancet y todo este tema, o sea, la agricultura tiene que cambiar y tiene que cambiar más pronto que tarde, ¿no? O sea, nosotros, un modelo de agricultura intensivo digamos, que no sea coherente con las condiciones del territorio y las condiciones ambientales, pues prácticamente que no es viable y menos para un territorio como Colombia, que se encuentra en una zona ecuatorial tremendamente heterogénea, con ciclos de lluvia pronunciados, ciclos de sequía también pronunciados. Así que es clave y necesario, urgente. Listo.
Gustavo nos dice, ¿cómo se promueve la formalidad en el sector rural teniendo en cuenta el nivel de ingresos y las prácticas culturales de recolección por cosechas? Pues Manuel respondió la pregunta al final, ¿no? Yo sí creo que hay que entender cómo operan las actividades en las zonas rurales. Son muy de ciclos, van atadas al tipo de sistema productivo que se tiene. Y esto sí, pues ya es mi opinión, como dicen, personal. Yo sí creo que es necesario avanzar en entender eso e incorporar un sistema de formalidad que entienda los ciclos productivos de las zonas rurales. Estamos con un camino todavía o sea, la visión del mercado laboral en Colombia es muy urbana. Entonces tenemos que entender eso. Ya hay varias voces en ese sentido en las políticas públicas. Listo. John Fabio Álvarez dice, los centros poblados llaman la atención de los jóvenes rurales y luego cuando tienen oportunidad vivencial de estos, los absorben y no quieren volver a sus lugares de origen y continuar con la labor agropecuaria, dejándose en relevo la generación campesina. ¿Qué hacer? Esa pregunta me la han hecho varias veces y yo lo que les voy a decir, mire, eso ocurre por un tema de falta de oportunidades y no podemos pretender que los jóvenes vivan en la ruralidad en unas condiciones muy ajenas a la realidad de la juventud hoy en día. Por eso tenemos que, por un lado, procurar ofrecer oportunidades y alternativas para las jóvenes en las zonas rurales, pero tampoco detener la movilidad de los jóvenes. Y eso, pues, ¿se acuerdan cuando yo les mencioné en la presentación la transformación estructural de las zonas rurales que escribe la literatura? Pues parte de eso es esa movilización de los jóvenes. Así que una manera de contener es mejorar oportunidades, no solo laborales o económicas, también sociales, culturales, en las zonas rurales. O sea, es terrible que un joven en la ruralidad no se pueda conectar a un celular, pero tampoco detener el proceso de movilidad. Listo. Por acá nos dice, ya creo que esta es para el doctor Manuel, fue en la intervención de él. Carlos Javier Martínez Moncaliano nos dice, ¿no cree usted que es momento de ir fortaleciendo el sector cuaternario de la economía? Creo que a Manuel se le desconectó algo. No se está escuchando, ¿cierto? Ya. Hola. No hay micrófono. Hola, sí. Ya. No, yo creo que es el momento de enfrentar con medidas de respuesta a la crisis, digamos, sus implicaciones en los distintos sectores, no en un sector en particular, ¿no? Y obviamente sí, enfatizando en aquellos sectores o actividades económicas donde los efectos son mucho mayores, como lo hemos dicho en la presentación, básicamente en los sectores de servicios, turismo, y algunos sectores industriales es donde los efectos van a ser muchísimo más fuertes. Entonces es en esos sectores en donde deberían concentrarse, digamos, las acciones de respuesta. Listo. Por acá, John Fabio Álvarez nos vuelve a preguntar, si no hay dinámica económica, se impulsa la apertura para dinamizarla. ¿Qué hacer si se reproduce la pandemia? Seguramente va a haber algún coletazo de los efectos de la pandemia, como los estudios de otras pandemias han demostrado, y hay que estar preparados para ello, ¿no? Básicamente, ¿qué hacer? Es poner a punto todos los instrumentos de la política social y la capacidad, digamos, de instrumentos financieros que tiene el Estado a disposición para poder responder frente a la situación. Obviamente, es un aspecto muy incierto porque va a depender también de otros factores que no controlamos. Por ejemplo, que efectivamente se descubra la vacuna.
y se empiece a implementar la vacuna. Eso va a cambiar, digamos, todas las dinámicas de respuesta también frente a la misma pandemia, o que las políticas de contención, después de superar el pico, pues empiecen a dar resultados, como aparentemente está pasando en algunos de los países que vivieron los efectos más fuertes en Europa, ¿no? Entonces, va a depender mucho de eso. Ahora bien, desde la perspectiva de la economía, lo que estamos viendo es que muchos países han tendido a cerrar, digamos, sus economías, sus fronteras, y yo creo que en ese sentido, pues también es una oportunidad en esa medida para que el país pueda apoyar a algunos sectores particulares, en concretos, privilegiando, si se quiere, digamos, el consumo de algunos productos que el país puede producir directamente. En el caso en algunos sectores industriales, incluso algunos sectores en el mismo sector, algunos renglones en el mismo sector productivo rural, en donde pues puede ser posible promover algunos procesos de sustitución de importaciones. Puede ser una coyuntura muy favorable para ello, ¿no? Listo. Miguel Ordóñez nos dice, ¿qué decir de la propuesta de borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo que reducirán las posibilidades de las microempresas para obtener capital? ¿Qué medidas se adoptarán frente a una banca indiferente que incrementa los requisitos para la adquisición de créditos? Bueno, yo personalmente, ahí como bien dijo Ángela, personalmente no estoy de acuerdo con la propuesta de borrón y cuenta nueva, porque creo que los efectos sobre digamos, los agentes económicos y particularmente quienes más necesitan el financiamiento van a ser perversos. El costo del financiamiento va a hacerse muchísimo más alto y va a haber bastantes más restricciones para acceder al crédito por parte de las personas que no tienen un historial crediticio. Entonces, yo creo que esa es una de esas medidas que el país, teniendo en cuenta la evidencia amplísima que hay internacional sobre los efectos negativos de ese tipo de medidas, no debió haber tomado, pero pues es el camino hacia el que nos hemos movido. Lo que sí creo es que se puede hacer muchísimo para mejorar la eficiencia y la equidad también en el acceso al financiamiento. Lo mencionábamos en el caso de las asignaciones de recursos de financiamiento para enfrentar la crisis a través de Bancoldex o Findeter, que se canalizan a través de la banca de primer piso. Y clarísimamente sí, los procesos de estudio y asignación de esos recursos pueden en muchos casos ser bastante lentos y entonces, digamos, no estar a tono con las necesidades de la hora que requieren, digamos, una respuesta muy rápida en términos de financiamiento para las empresas y los actores económicos. Igualmente, buscar esquemas que permitan financiar no solamente actores formales, dada la altísima formalidad, pues es necesario llegar con beneficios también a actores informales y es justamente ese segmento de la economía, de los sectores más informales y los segmentos de población más informales, los que no tienen acceso a financiamiento. Listo, vamos a ir con las dos últimas preguntas para ir cerrando. Y nos dice Miguel Ángel Acosta, ningún desplazado que ha llegado a las urbes se va a retornar al campo tan solo porque se generen nuevas fuentes de empleo. Ya han generado desarraigo con su tradición. Plantea Miguel Ángel Acosta esto. Y nos dice también Juan Carlos Madrid Calderón, para el doctor Manuel, ¿cómo mejorar la cadena de distribución entre los agricultores y la demanda directa con los clientes en sus hogares y las nuevas tecnologías? Okay. Empiezo yo por la segunda, porque creo que la primera es para Ángela. Listo. Entonces, bueno, yo creo que la crisis también ha sido una oportunidad para demostrar que estamos en condiciones de hacer un mejor uso de las tecnologías de las comunicaciones. Y eso creo que la crisis nos lo está demostrando mucho, como proyecto en el cual estamos interactuando a través de esta modalidad de discusión. Pero hay posibilidades de usar sin duda la tecnología para mejorar las cadenas de distribución,
los enganches entre los distintos sectores y subsectores de la economía de instrumentos muy significativos. Entonces, sí creo que, como lo dije también, todas estas cosas abren nuevas oportunidades, los sectores tienen que adaptarse, ¿no? Cambiar. O sea, ¿no? Por eso se ha hablado mucho de la nueva normalidad. La nueva normalidad no es volver exactamente a como estaba antes de la pandemia. Muy seguramente los sectores van a tener que adaptarse, algunos de forma muy estructural, eso de forma muy estructural, el uso de la tecnología, la innovación para mejorar cadenas de distribución, cadenas logísticas en los sectores, Sí. muy importante. Bueno, solo quiero agregar un comentario a lo último que menciona Manuel. En el caso del sector agropecuario, saben, y pues lo que les comenté al principio, yo he estado tratando de entender un poco eso, cómo funciona la distribución de alimentos dentro de las ciudades y comparado con otros sectores, ¿no? Y creo que al sector agropecuario le falta mucho eso de la última milla, que ya varios sectores lo han adoptado, y es que el último pedacito para llegar a su destino final, todavía esa parte que tiene que ver mucho con la digitalización del servicio, tenemos mucho que aprender y creo que esta es una oportunidad para eso. Frente al tema del desarraigo, yo quisiera que se recordaran un poquito las primeras presentaciones. Mire, el desarraigo es un problema muy relacionado con el conflicto y con la falta de confianza en las instituciones. Si ustedes vieron algo que confirma eso, en esta encuesta que nosotros hicimos, en las zonas rurales la gente tiende a confiar menos en su vecino, que hace tal vez 10 años, no más, 30 años era distinto. Usted confiaba, está el tema de la palabra, pero un poco el conflicto y lo que ha vivido Colombia en las zonas rurales ha hecho que se pierda la confianza y en consecuencia haya menos arraigo al territorio. Eso por un lado. Pero yo también siento que tenemos que entender lo que pasa en el mundo moderno. O sea, los patrones de urbanización y la configuración del territorio es distinto y eso no necesariamente quiere decir que sea malo y que no vamos a tener costumbres y que no va a haber agricultura. Yo lo que creo es que tenemos que entenderlo. Yo tampoco estoy diciendo que vamos a vivir en grandes ciudades aglomeradas, pero Colombia es un país de pequeñas y medianas ciudades y yo creo que eso es una súper oportunidad para mantener esta tradición o vocación, digamos, la rural, agropecuaria que tenemos, pero desde una perspectiva un poco más integradora. Entonces, un poco la pregunta que me hacían hace un rato sobre los jóvenes. Si un joven siente que puede ir a la universidad, que está conectado, porque puede y hay una carretera terciaria que le permite llegar a un centro poblado de 15.000 habitantes y tiene unas condiciones para ejercer una vida digna, pues vamos a generar más arraigo. Y yo creo que hay que entender el mundo moderno así. Es más conectado, los jóvenes necesitan tener más oportunidades y a la medida que sientan que tienen eso, van a quedarse en su territorio. Y el tema de confianza, necesitamos generar confianza y eso es fundamental y eso es una tarea clave que tienen que tener las instituciones en el territorio. Vale, listo, muchas gracias. Ángela, por aquí me enviaron una última pregunta para ti. Dime. En una región como la Amazonía, la que Sí, está Amazonas, ¿cuál sería la alternativa económica para el desarrollo sin afectar la base del ecosistema después de los estragos del COVID? Mira, no hay una pregunta más difícil que esa. Yo te digo, yo sí creo que si hay una zona donde, y en estos días había una chica sacó un artículo muy interesante y hay que interpretar lo que ella dice y yo de alguna manera estoy de acuerdo con ella. Hay que aprovechar los centros urbanos que hay en las zonas, en la Amazonía colombiana, fortalecerlos, dotarlos y evitar la dispersión, porque son ecosistemas tan estratégicos, no tenemos una institucionalidad que nos ayude a protegerlos
y tampoco queremos pues que en la agricultura, que en la Amazonía haya una agricultura o una ganadería. Entonces tenemos que tener unas dinámicas económicas en estos pequeños centros urbanos, estos pequeños poblados, muy conectados con la zona andina colombiana, con la zona caribe, no solo físicamente, sino una buena conectividad, una buena interconexión eléctrica y concentrar buena parte de eso en algo que mencionaba, que yo sé que ahorita está difícil, pero pues tendremos que volver a la economía de los servicios, ¿no? Yo me acuerdo que en Puerto Carreño había un tema fuertísimo en pesca deportiva, todo ese tipo de cosas para unos territorios donde no son tan densos poblacionalmente puede ser una alternativa, pero sí se requiere una inversión importante en infraestructura, conectividad, servicios de salud. Si a mí me preguntaran, yo lo que haría en este momento, pues yo no soy experta en eso, pero lo que toca es a Leticia garantizarle un mínimo vital que está muy asociado con un sistema de salud, un tema de educación y un tema de transferencias clave y una estrategia de protección importante a las poblaciones étnicas. Bueno, muchas gracias. Agradecerles la participación a nuestros conferencistas invitados en esta noche por sacar ese tiempo, ese espacio para compartir con nosotros estos conocimientos. De cerrar, le voy a dar la palabra al profesor Luis Alfredo Muñoz, que es la persona que detrás de la organización de este evento, para que sea él quien se despida y por supuesto lo salude porque eso no tuve la oportunidad. Profesor Luis Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Tania. Gracias, profesora Ángela María y profesor Manuel Fernando. La provincia le agradece la oportunidad de compartir estos conocimientos con un gran número de personas y esperamos tenerlos en una próxima reunión, ojalá presencial, pero si no, aprovechando estas oportunidades de la virtualidad. No cerrar la puerta aquí, dejarla abierta. Extender el agradecimiento a Juan Pablo Ladino, que hizo posible el contacto, y a usted, Tania, por la moderación. Muchas gracias también al señor decano por el acompañamiento. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias, buenas noches y feliz fin de semana. Gracias igualmente para todos por la invitación. Muchas gracias. Esto cerramos.